La presión es normal, 433.4 hectopascales, y hay una pequeña brisa del sudeste que aquí a 5 kilómetros. Así que aquí en la ciudad no se nota. Si uno sale un poquito por las afueras, algo más se va a sentir. 20 kilómetros es la visibilidad. La máxima prevista para el día de hoy es de 16 grados. Está nublado en San Rafael y es muy probable, según el pronóstico, que continúe nublado todo el día. Ya lo dijimos hace un ratito. De lluvia por ahora ni hablar. Bien, abordamos el primer tema de los que tenemos previsto para hoy en Todas las Voces. Estamos aquí en los estudios con el arquitecto Horacio Márquez, a quien recibimos. Hola Horacio, buenos días, bienvenido a la radio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, Horacio Márquez es un arquitecto, diría poco convencional, en cuanto a su forma de encarar la arquitectura. Porque él hace arquitectura sustentable. Y todo el tema que tiene que ver con la sustentabilidad en todos los ámbitos es profundo, es amplio. Y la primera pregunta es casi de cajón, Horacio. A ver, la arquitectura sustentable, concretamente digo para que la gente, el que está escuchando en casa lo entienda. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Bueno, mirá, la arquitectura sustentable es un ideal, es una búsqueda, es buscar la sustentabilidad. Pero antes habría que profundizar un poco qué es la sustentabilidad. Bien. Para llegar a la arquitectura. Yo entiendo, y por algo personal, que es la sustentabilidad es algo absolutamente cultural, es una nueva cultura, pero es una vieja cultura a la vez. Es buscar en el pasado antecedentes de esta sustentabilidad, cómo se vivía con pocos servicios o nada de servicios. Estoy hablando de abuelos, bisabuelos que vivieron. No hace falta ir tan lejos, claro, 2 generaciones atrás. Exactamente, cuando tal vez nuestros padres o abuelos se hacían su casa o vivían de la huerta, etcétera. Entonces, bueno, yo no digo que es un retroceso al pasado, pero sí una búsqueda de esos valores, de esa memoria, de esa información. Y no solamente en la vivienda, sino en todos los aspectos. Por eso yo hablo de que es algo cultural, ¿no? Pero hablando del presente, y para una mirada hacia el futuro, para una mejor calidad de vida y un futuro prometedor y esperanzador, yo creo que debemos despertar en conciencia. De lo contrario, estamos como medios perdidos. Digo esto, despertar en conciencia, porque yo creo que en la conciencia precisamente está toda esa información que nos dejaron nuestros ancestros, como seres humanos, ¿no? Entonces, si despertamos o de alguna manera desaprendemos lo aprendido, que no es fácil, porque te lo digo como profesional, uno tiene una formación en la universidad. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en Mar del Plata, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, una facultad, me gustó allí porque es muy abierta, en todo sentido, es un año más allí, pero la verdad que tuve la posibilidad de aprender. Había mucha conexión en ese momento con la facultad, con la Universidad La UBA, y interactuamos con profesores de Brasil, Uruguay. Entonces, de alguna manera, creo que es inconscientemente, pero había una formación ya bastante orgánica, holística, se perfilaba una mirada, incluso si bien nos formamos siempre con una mirada europea, ¿no? O de los primeros, creo que no dejamos de ver esa construcción sustentable, que allí vamos con la pregunta, ¿no? Entonces yo me sorprendés con esta pregunta, pero yo recuerdo a mis 20 años haber visitado, por ejemplo, Uruguay, La Pedrera, lugares así como, bueno, incluso un lugar de Brasil ecológico también, que nos habían citado ya en la universidad. Cuando fuimos a ese lugar nos dimos cuenta, y te estoy hablando de la década del 80, ¿no? Donde ya se experimentaban viviendas que prescindían de la electricidad, del agua potable. Y bueno, en ese momento en Cabo Polonio, que todavía existe, ahora ya es una población mucho más grande, en ese momento habían unos pocos locos bohemios, o por lo menos esa fue la mirada mía, que de distintas partes del mundo habían elegido ese lugar por la pureza del lugar. Había todavía
bueno, era playa, ¿no? Pero también, digamos, territorio, en la que había tierra fértil, pura, aire puro, mar, qué sé yo, y no habían llegado los servicios a ese lugar, que es un cabo, una parte de una isla. Ese fue, te digo, el primer impacto así de lo que era la sustentabilidad. Viste que uno en la vida va guardando memorias, va guardando como fotografías en la mente. Sí, es así. Claro, y creo que luego, después de 20 años más o 15, yo me pude enfrentar a esta realidad y poder de alguna manera torcer mi título, si se quiere, o dirigirlo a un costado, o sea, diferente, ¿no? Sí, distinto. Y ver la posibilidad de hacer otro tipo de arquitectura. Vos sabés que cuando me decías recién tus visitas o ese primer conocimiento y contacto con la arquitectura sustentable en estos pueblitos de Uruguay o Brasil, yo me remontaba interiormente a Rama Caída, Cañada Seca, Cuadro Venegas hace 70, 80 años. Es decir, digo, esto que vos me estabas relatando es lo que vivieron mis viejos, a lo mejor los tuyos o nuestros abuelos, una forma de vida absolutamente diferente, ¿no? Sí, qué interesante lo que decís, porque, bueno, de todo eso, para sintetizar, ¿no?, la charla, sí. Yo volví hace 10 años acá. Ajá. Yo soy de San Rafael, pero me fui, imagínate, a los 18 años. A estudiar. A estudiar, a vivir, a conocer, a aprender la vida. Sí. Cuando volví, hace 10 años, por esas cosas de la vida, mi familia tenía fincas, y cuando volví ya nada era igual. Esos pueblos que decís, me encuentro con una especie de explotación diferente. Ya no encuentro las fincas, no encuentro lo que era antes una producción agrícola, etcétera. Y bueno, me encuentro con otra realidad. Te soy sincero, me deprimí bastante y lo pensé mucho si me quería quedar o no. Pasa que, a ver, por el natural crecimiento de la ciudad, y San Rafael es una ciudad que ha tenido una característica, digo, que más allá de estar en el ámbito de la arquitectura o en algún otro ámbito de la construcción, lo puede notar cualquiera, de horizontalidad, ¿no? Es decir, y es como que la ciudad se extendió hacia los distritos. Es un punto de vista, no sé si lo compartís. Sí, seguramente, claro. Yo creo que, bueno, las ciudades o la vida tiene ciclos. Nos tocó anteriormente vivir en un ciclo diferente de producción, de economía, digamos, de una ciudad, como podés hablar del país también, ¿no? Sí. Cuando volví, obviamente, por supuesto, ya la gente no se dedicaba a las fincas como lo que ocurre ahora. Yo vivo en uno de esos distritos. Ajá, ¿vivís en una finca? Vivo, es Cañada Seca. ¿En Cañada? Ajá, sí, es un campito, digamos, donde también encontré un lugar donde hace poco estoy, pero encontré otra vez tierra fértil. Más que fértil, diría virgen. Todavía hay algarrobos, arabias, chañares, etcétera, animales autóctonos. Y en la que yo ya conocía porque había tenido experiencias de arquitectura allí. Fueron mis primeros pasos presentando a la municipalidad, digamos, este tipo de nueva arquitectura, ¿no? Sí. Y al final me animé a experimentar esto de la vida sustentable, en la que, por eso te digo que es como un ideal, porque esto no es instantáneo, inmediato, es un tema cultural. Volvemos otra vez a lo que te decía, yo lo estoy viviendo, y esto de desaprender lo aprendido, bueno, de alguna manera es bajar un poco el tema del consumo, del consumismo, del sistema en sí, ¿no? ¿Qué tema? Claro, entonces, cuando vivís en el campo, mira, es increíble, pero vamos caminando derecho a lo que es una casa sustentable, pero necesito decirte esto porque lo aprendí yo. No, además es muy interesante, sí. Sí, es como volver al pasado, pero desde el presente y una mirada al futuro, lo que te decía. Por ejemplo, volver a recurrir, qué sé yo, a hacerte las cosas, hacerte los productos de tomate, por decirte, mermeladas, ahora aprendí a hacer ketchup, o sea... ¿Algún animalito de cría para consumo o no? En mi caso no, porque no. La verdad no consumo mucha carne. Bien. Entonces sí, los fines de semana y los asaditos de obra, pero la verdad
No sé si no es lo que más me gusta, pero bien, sí hay otros que sí tienen granja y animales, y me parece como mis vecinos. Sí, sí. Y fantástico. Sus gallinitas, sus cerdos, conejos, gallinas, etcétera, claro, que lo que hacen es faenarlo luego y tener reservorio para todo el año, ¿no? Entonces me encanta porque aprendo con ellos la manera de cómo conservar todo lo que estamos hablando, ya sea de animal o vegetales. Y está buenísimo porque la verdad uno no deja de volver a aprender, ¿no? Me encuentro con que si bien estas casas, hablo de mis vecinos del campo, sí, tienen heladera, freezer, etcétera, también tienen, por las dudas, una despensa hecha de adobe, generalmente, con paredes muy anchas, que no le da el sol. A veces están semienterradas, que es como la bodeguita, o la cava, podríamos decir. Sí, tal cual. Exacto. Entonces, cuando vos entras ahí, vos no lo podés creer, afuera hace 42 grados y adentro es fresco porque el piso es de tierra y las condiciones ahí es una condición de fresco y de humedad perfecta para que, como si fuese una heladera. Entonces, cuando se corta la luz, porque en el campo no sucede eso, a veces estamos 3 días, una semana o más, depende el siniestro de vientos o de lo que sea, las tormentas acá en San Rafael. Entonces uno aprende, sin querer, a que tiene que tener, por las dudas, esa otra posibilidad de seguir viviendo. Por ejemplo, conservar el agua fresca, lo que te decía, los alimentos, algo vital. Y fíjate, lo que decimos es como principios de sustentabilidad, pero pareciera de supervivencia. Sin embargo, yo no le llamaría supervivencia, sino vida realmente. Es una vida, es honrar la vida, es con mucha altura y con mucha cultura. Sí, evidentemente por todo esto que me estás diciendo, esto parte de una actitud obviamente personal. Y te lo pregunto, ¿se necesita no solo la actitud personal, sino el espacio físico, el lugar o el terreno necesario como para desarrollar esto, o la arquitectura sustentable desde el punto de vista que vos me decís es posible en cualquier lugar de la ciudad? Bueno, a ver, primero te respondo el tema que decías, sí, es una actitud. Entonces, nace de lo que decíamos recién, es un despertar, ¿sí? Cuando despertás en conciencia, despertás ¿qué pasa? Abrís tu heladera y está llena de cosas que a lo mejor ni siquiera necesitas y te estás alimentando mal. Digo la alimentación por decirte, abrís el ropero o entras a tu casa, ¿no? Ajá. Está llena de cosas que podrías prescindir. A veces te haces esa pregunta y a veces, o sucede que a veces, no sé, se te corta la luz, etcétera, y tenés situaciones, hechos fortuitos que te replanteas esto, o se te rompe el auto en el medio del campo. Sí. Cualquier situación de estas hace que pueda ser una pequeña revolución en vos. Para mí es eso. Primero es una llamada de atención, es un foquito rojo que se prende, y luego creo que empieza esa revolución y tiene que ser de adentro para afuera. Entonces, cuando te sucede eso y volvés a tu casa de la ciudad donde vivas, en el 5º piso, algo te empieza a hacer ruido de que ¿qué pasa con tu ser humano? Con tu parte animal, ¿qué pasa con tu parte que necesita la tierra, el aire, el agua pura? ¿Por qué depende todo de la billetera y de la tarjeta para comprar absolutamente todo, cuando te das cuenta que la salud no la podés comprar, tu tiempo tampoco, y te das cuenta, y mucho menos la felicidad? Sí, seguro. Entonces, por suerte nosotros en San Rafael tenemos el campo, el Valle Grande, el río, qué sé yo, hasta la plaza, situaciones de verde y de un poco de aire puro y muy cerca, muy próximo a una casa de ciudad, en la que podés experimentar a través de la observación, porque sí es una herramienta muy interesante en lo que estamos hablando, el poder de la observación. Observar la naturaleza, los pájaros, los animales, el viento, el silencio, la tierra, el agua. Entonces, en realidad todo esto que es materia prima, que es parte de nuestra cadena, nosotros somos un elemento más
de esta vida, de esta tierra. Y ahí viene el tema, otro de los pilares de la sustentabilidad, que es el respeto. No puedo dejar de hablar del respeto hacia todos y hacia todo, porque si nosotros contaminamos el agua, el aire, la tierra, ¿cómo te crees que puede haber vida y mucho menos una casa sustentable? Bien. Entonces, la verdad, qué sé yo, se me viene en rojo la palabra fracking y todo esto. Ya sé que no es mi tema y no estoy invitado para dialogar de esto, pero es muy triste que no tengamos respeto a los recursos naturales y envenenemos las aguas del río, que es la que nos da vida a este San Rafael, que es un oasis. Cuando hablamos del pasado y nuestros abuelos llegaron acá, esto era un desierto, todos lo sabemos. Absolutamente. Y esto no es histórico. Convertido en vergel por el hombre. Exactamente. Entonces, eso que te digo de la observación, vos fíjate qué animal, hormiga, abeja, paloma, lo que sea, se autodestruye. Ellos cuidan su hábitat, cuidan su hormiguero, cuidan su lugar de depredadores. Yo lo veo todos los días en mi campo, en la que me decidí convivir con todos ellos. Entonces, no fue fácil, porque yo venía de la ciudad y allí ahora tengo un montón de animales semisalvajes y yo soy uno de ellos, entiendo. No por lo salvaje, sino porque soy parte de ese estado y en realidad entendí que el intruso soy yo en ese lugar y decidí que íbamos a convivir juntos. Vos, si vas a casa, vas a ver, no sé, camoatí que cuelgan de los aleros y la verdad que ni me pican ni me molestan. Y entiendo que es el respeto que hablaba y también la comunicación. Esto es comunicación. La comunicación tiene que ver con el respeto, con aceptar las diferencias. Entiendo que por ahí algunos elegimos una vida diferente, pero también nosotros o los demás tenemos que respetarnos. Esto del agua, de lo que sucede en San Rafael, lo que sea, ¿por qué hay tanta irritación y bronca? Porque nos sentimos no respetados. Si nos tocan el agua y la tierra fértil, ¿qué nos puede quedar de vida? Bien, definido conceptualmente, muy bien definido, todo este tema de la sustentabilidad, la pregunta es concreta. ¿Cómo es una casa sustentable? Bueno, está bien, el encabezamiento era para entender que uno tiene que apuntar a la sustentabilidad. O sea, nos pusimos en tema. Para elegir una casa sustentable. Sí. Mira, te lo dice un arquitecto, entonces el primer puntapié, digamos, para una casa sustentable es la observación que te decía, y a partir de ahí viene lo que es el diseño. Bien. El diseño, digamos que es el diseño, el proyecto, el anteproyecto, tiene pasos, ¿no? De que un proyecto ya es algo madurado. Viene un anteproyecto, viene una idea. Esa primera idea, esa primera intuición que surge de esa observación, digamos, en el terreno. ¿Observación tuya o del posible comitente o del posible cliente? No sé, qué interesante. Sí, la verdad que de los dos, de los tres o de quienes o de toda la familia. Claro. Claro, no. Sí, yo soy, en este caso, yo, el arquitecto, es una persona que debe interpretar, pero estar muy atento a esa observación, porque se supone que uno ya algo despertó en esto o tiene cierta experiencia. Y tiene que ayudarlos a que esa persona que eligió una casa sustentable también lo haga. Y todos los que van a vivir allí, ¿se entiende? Sí, sí, perfecto. Porque a veces la decisión la toma uno del matrimonio y aquí compromete a la familia, a los hijos, y son todos los que... Es un cambio cultural, como decías. Exactamente. Claro. Sí, sí, evidentemente. Bueno, a partir de ahí, esa observación viene como... Yo lo que hago, a ver, es un juego, ese primer día en el terreno, como jugar a los autitos cuando éramos chicos. Entonces la persona, el cliente, cuando juega en su terreno, empieza a soltar expectativas, ¿me entendés? A no tener cómo va a ser mi casa. Empieza a jugar en ese juego, empieza a hacer caminos, o también no hace falta jugar en chiquitito, sino caminándolo, ¿no? Entonces nos empezamos a refugiar del sol.
vemos si tenemos perro, el perro dónde se refugia, o si hace frío, dónde qué sé yo. Sí. Empezar como a jugar. Todos los detalles del lugar que tienen que ver con la... Exacto, ese juego que parece bastante informal, tiene mucho sentido, porque a partir de ahí empieza como a uno sin querer, a través del juego, a despertar esa conciencia que te decía, inconscientemente. Yo tomo nota y hago mis primeros gráficos y las personas también dibujan o a veces trabajan con plastilina o lo que sea, los niños. Ajá. Y verás qué interesante, porque por lo general ahí sale el primer inspiración del proyecto. Yo siempre lo tengo mucho en cuenta. A veces hasta se guarda esa maqueta de ese primer día de mates y de juego en el campo, porque es como, me animo a decir que es ese instinto animal o natural que tenemos y que nos empodera como seres humanos, que a veces cuando metemos tanta mente o tanta producción, lo dormimos, no dejamos que salga ese instinto. Bueno, a partir de ahí surge algo que se le denomina anteproyecto, y yo me llevo como material para trabajar en casa. También se hace un listado de las cosas positivas y negativas que tiene un lugar, un entorno, qué sé yo, por ejemplo, buenas plantas, buen terreno, el río cerca, o qué sé yo, el sol que te entra al terreno, bueno, no sé. La visión arquitectónica del profesional, digamos. Claro, y ese listado que también lo hacen la misma gente, por ejemplo, también, bueno, en verano mucho calor, mucho sol, las tormentas, el viento, el granizo, etcétera. Todo eso es un material para luego empezar a trabajar sobre esa casa que le llamamos sustentable. Bien. Materiales que se utilizan en la arquitectura, a ver, al revés, ¿qué materiales no se utilizan de los habitualmente utilizados, valga la redundancia, en la construcción? ¿O hay límites o no? ¿O se elige determinado tipo de materiales o no? Sí, bueno, esto es algo personal, ¿no? Ajá. Yo ya llevo varias casas hechas de esta manera. Claro, digo, concretamente lo tuyo. Sí, otra vez, el punto de vista de la observación hace que vos estés como más afinado, digamos, tu mente, tu ojo, para ver qué hay en el terreno. Estamos hablando de una finca. Por lo general, estas casas se hacen en lugares de fincas, terrenos grandes, no sé, montañas, cerca del río, etc. Bien. Entonces, lo que haces es observar. ¿Qué tenemos? Tierra. Hay muchas variedades de tierras. Hay arenosas, hay arcillosas. A veces en el mismo terreno tenés 5 variedades de piedra, vos lo sabés. Haces un pozo, empieza a salir el ripio, la arena, que también todo eso sirve. Entonces empezás a ver como si fuéramos un pájaro, un hornero. A ver qué tenés en tu terreno. Cañas, palos, pasto, algunos palos ya cortados. Suponete, ese material disponible, digamos, porque también esta sustentabilidad tiene que ver con buscar la economía. Por lo general sí hay un punto de vista ecológico, pero también económico, ¿no? Claro. A partir de ese listado de materiales, que es lo que te provee tu lugar, también podés hacer otro listado de decir, bueno, a ver, me voy a una chacarita, a un lugar de desarmaderos, y encuentro también algunas estructuras de techo, que fue un galpón o que fue una casa, alguna carpintería, ventanas, puertas viejas, no sé, hierros, palos, lo que sea que puedas comprar, y ese material a veces es también de inspiración para tu casa. Bueno, eso lo que tenés, lo que se usa. Y lo que no se usa, yo diría que se usa todo, ¿eh? O sea, yo... Sí. Por ejemplo, me decís, bueno, ¿qué? ¿Y el cemento, el hierro? Claro, por ahí venía la pregunta. Claro, mira, yo lo que hago es una casa que se pueda hacer, que se pueda vivir, que sea resistente a los sismos. Bien, es una pregunta que venía, ¿no? Claro. Mira, bueno, qué sé yo, es tan amplio todo, no sé por dónde encararlo, pero mira, te hago 2 preguntas, a ver, de orden práctico. La primera, ¿cómo se lleva la arquitectura sustentable o las casas que vos construís con la sismicidad? Digo, porque mucha gente seguramente en sus casas en este momento estamos en zona sísmica. La segunda, según la categorización que tenemos en el país en cuanto a riesgo sísmico. Esto alguna gente lo sabe o alguna gente no, pero en realidad la conciencia de que acá puede temblar.
No, hay terremotos, por supuesto. Y podemos tener, gracias a Dios no los hemos tenido, cerca acá en la ciudad al menos, pero ¿cómo se lleva este tipo de viviendas con eso? Bueno, ya te metes a la parte de la estructura de la casa. Exactamente. Porque va a ser la estructura resistente que va a sostener el techo, la vivienda en sí. Exacto. Entonces lo que se hace es un estudio sísmico para que eso sea precisamente una estructura antisísmica. Se hace la verificación sísmica de los diferentes primero parte de ese diseño que te decía. Y por lo general estas casas parten de lo que se llama una estructura aporticada. Sí. El pórtico número 1, digamos, es el arco de fútbol. ¿Se entiende? Bien, sí, clarísimo, buenísimo para la gente, bueno, para que lo ese entienda sería rápido. el pórtico número 1. Cuando los pórticos se van ensamblando, como si fuese una silla o algo más complejo, imagínate ya torciendo las direcciones, 2 sillas yuxtapuestas, por decirte, para que tengan una idea, es muy difícil expresarme verbalmente y sin dibujar. Pero bueno, suponete esto. No, pero se está entendiendo perfectamente. Bueno, cada cara de la casa va a tener un pórtico que se va a sustentar, mirá vos, se va a acoplar a otro pórtico y empieza a hacer lo más parecido a un árbol o a varios árboles juntos, si se quiere. Entonces una estructura que parece una jaula de palos ensamblados, bueno, por supuesto esto empiezan a tener estudios cada pórtico tiene un estudio antisísmico para que trabaje en todas las direcciones. Esto se logra a través de diagonales. Entonces van la madera va trabajada de una manera, con varillas roscadas, con platinas, qué sé yo, planchuelas metálicas. Logrando nudos estructurales. Claro, bien. Para que trabajen en varias direcciones. Bien. Eso es lo que llamamos la jaula estructural o en el espacio en 3D. Eso necesita un anclaje a tierra, que lo que yo no hago, que sí lo he visto que se hace y para mí no me gusta demasiado, es el palo enterrado en la tierra. A menos de que se proteja o que se use palos de palmera. Pero hay una vida Yo creo útil que tiene una vida útil muy corta, porque todo depende de la humedad y de qué lo va a agredir, ¿no? Bichos, etcétera. Entonces, lo que yo hago, pero gracias a un estudio ya de hace años con ingenieros y logramos incluso la municipalidad me acepta este tipo de anclaje. Esa era la pregunta que venía. Es una platina, como decirte, como si fuese mi mano, una platina en la que lleva varias planchuelas para arriba y para abajo puede llevar como una platina, como si fueran raíces de un árbol, pero todo en planchuelas, que se va enganchando en un encadenado, que es una viga de hierro, en la que esa va a estar llena de hormigón. ¿Para qué? Para que trabaje de una manera flexible, pero perdurable en el tiempo. Estamos hablando de lo más parecido a una construcción, pero simplemente en este caso lleva una viga, que puede ser una viga placa, que es una viga ancha, como de 60 o 50 centímetros, con menos profundidad, en la que adentro está ese encadenado de hierro, que trabaja como si fuera un bosque. Yo lo explico esto a los chicos en la escuela y el ejemplo más parecido es esto. Yo vivo prácticamente en un bosque de eucaliptos en la que si ese árbol solo lo agarra el viento o un temblor se cae. En cambio, cuando el árbol está solidarizado con otros... Sí, evidentemente el comportamiento es otro. Claro, está como aunado por abajo, con las raíces. Lo mismo ocurre en la casa. Bueno, a ver, te lo explico de una manera natural. Pero... Sí, muy didáctica la explicación. La última, porque no sé si no habrás mirado tu reloj, pero llevamos casi media hora conversando y se hizo tan fluida y tan entretenida que se nos pasó el tiempo volando. Digo, y un poco lo anticipaste recién. La pregunta era, el Código Municipal de Edificación, también cómo se lleva con la arquitectura sustentable. Vos me decís que ya tenés con la municipalidad todo este tema resuelto, ¿no? Sí, claro. Bueno, me imagino que la pregunta es local o... Local. Bueno, porque mundialmente ya hace décadas que esto se aprueba, es una construcción diferente, pero como por suerte a veces copiamos y copiamos bien de otros, del primer mundo, digo, Europa o lo que sea, que hay hoteles, hospitales de este tipo de construcción, empezamos a mirar, por suerte, esas construcciones
en la que sí, en esos lugares, y te digo hace décadas atrás, por lo general esto surge después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a haber una codificación diferente. Depende a lo que decías vos, al problema sísmico que haya o los suelos que haya en cada terreno. Respecto a la Argentina, hay una disposición nueva de que se aceptan todo este tipo de construcción ecológica, sustentable, orgánica o diferente, en la que cada casa, cada vivienda es algo particular y necesita un estudio particular, digamos, porque son muchas técnicas distintas de construcción. Pero bueno, tengo una mirada, imagínate, hace ya casi más de 10 años que yo llevo construyendo. Al principio fue mucho más difícil y ahora me dediqué a experimentar y hacer las cosas lo mejor posible. Por supuesto, uno comete errores en la que también te sirve de aprendizaje, ¿no? Correcto. Entonces ahora te digo que estoy parado ya mucho más firme para defender estas casas y que una casa de fardos, por ejemplo, de paja de trigo o de quincha o paredes diferentes con esta estructura que hablábamos recién, porque las paredes son de barro, que acompañan el movimiento de la flexibilidad de lo que te estoy diciendo, incluso el techo, la cubierta de la casa, que es muy importante, donde hay generalmente mayor fuga de calor y frío. No hablamos de nada de eso todavía, pero bueno, todo eso acompaña a que la casa sea lo más sustentable posible, o sea que pueda prescindir de instalación eléctrica, de aire acondicionado, etcétera, que se pueda aplicar la inercia térmica de los materiales. El total concepto de la sustentabilidad. Bien, ahora sí la última, porque el tiempo nos comenzó a premiar. El tema, porque lo tocaste recién y me parece interesantísimo y sería una pena no hablar de ello. El tema del intercambio de calor de la casa con el medio ambiente, la aislación térmica que esa casa tiene. ¿Por qué no nos lo comentás? Bueno, básicamente parte del estudio del clima, del lugar donde va a estar la casa. Entonces, ese proyecto va a responder a que al diseño del lugar, al estudio del lugar, de dónde viene el sol, el frío, el viento. Entonces esa casa en el invierno va a buscar que le entre el sol a la casa para que te sirva de estufa. Entonces las mejores ventanas para que te entre el sol van a estar ubicadas al norte, por ejemplo. Sí, en nuestro caso sí, claro. Donde ya ese sol entra más o menos a 30 grados, ¿se entiende? Al mediodía. Entonces ese sol ya te va a servir, eso se llama inercia térmica, que es cuando los materiales puedan absorber ese calor para que se mantenga más tiempo en el invierno esa buena temperatura en la casa. Y respecto al verano, la casa va a proveer de aleros o de doble ventilación, ¿no? De banderolas o bueno, uno va diseñando para esa que casa. El aire circule, el aire caliente va arriba. Exactamente, pero por lo general estos materiales que hablamos, en primer lugar la tierra, de la manera que se use, la tierra es un buen aislante térmico excelente. Como te decía al principio, un sótano o lo que sea. Entonces, esto que hace que sea el primer aislante térmico que se usa, ¿no? Muy bien, Horacio. Se nos terminó el tiempo. Yo creo que esto da para futuros encuentros que seguramente los vamos a tener, porque es muy interesante, pero creo que le quedó claro a quien está escuchando de qué se trata la arquitectura sustentable y concretamente, o al menos no tuvimos todo el tiempo necesario, pero medianamente de qué se trata una casa desde este punto de vista. Te agradecemos muchísimo, verdaderamente es muy didáctico, ha sido muy claro. Muchas gracias. Y bueno, en algún momento te vamos a estar invitando nuevamente. Dale, gracias, un placer y saludos a todos. Muy bien, hemos estado conversando sobre arquitectura sustentable con el arquitecto Horacio Márquez. Hora 10, 51 minutos, 12:08, la temperatura en San Rafael. Tal vez el servicio meteorológico lo haya actualizado, enseguida les vamos a informar. Pausa. Vos estás en tu radio. Te traemos las noticias que estás necesitando conocer. Periodismo joven, trabajando